Bueno, ustedes vieron que ya empezamos a hablar en las primeras actividades sobre historia clínica, que es una parte muy importante de lo que van a tener que estudiar. Hablamos de motivo de consulta, actual, antecedentes, digamos, y luego un examen clínico general. Muchas personas dicen que el examen clínico general, esa impresión que da el paciente cuando entra a la consulta, no tiene mucho interés y que el examen físico detallado es lo más importante. Es probable que eso ocurra en el entrevistador no preparado, pero cuando uno tiene algunos años de experiencia sabe que ese impacto general otorga muchísima información, acota las preguntas, dirige las preguntas y dirige el examen. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Y de eso se trata. Este examen físico del que vamos a hablar hoy no es el general, que lo vamos a ir viendo punto por punto durante las actividades. Se trata de una impresión general del cliente. Ahí tiene alguien el perrito. Bueno, le vamos a decir que baje el micrófono un poquitito. Y, y bueno, y de eso se trata esta impresión general o examen clínico general con el que vamos a empezar a hablar. Ustedes, yo ya sé que en algunos laboratorios estuvieron trabajando sobre el examen clínico y hoy les vamos a dar un poquitito más de forma. Ustedes no saben, cuando nosotros hacemos pasaje de sala en el hospital, que es el lugar donde yo trabajo, pero lo mismo pasa en el consultorio con otro tipo de orden, la impresión general cuando el paciente ingresa nos aporta muchísima cantidad de datos. Por eso empezamos diciendo algunas consideraciones. ¿Sí? Esta es una de las primeras que nos interesa a nosotros de remarcar, que hay una persona enferma y no un órgano o sistema, que comprendamos eso, que tenemos el entusiasmo de detectar la enfermedad que tiene una persona, pero eso ante todo es una persona y no es un órgano enfermo, ¿se entiende? Eso hay que ir impregnándolo. En este entusiasmo de hacer diagnóstico a veces pensamos o creemos que no está o no vemos a la persona que está detrás de la enfermedad. ¿Correcto? Y fíjense que es un encuentro entre el paciente, que es el sufrimiento que tiene, y el médico que aplica sus destrezas. Pero acuérdense que el que consulta muchas veces es el paciente y el cual porta un sufrimiento. Muchas veces nuestro maestro, uno de nuestros maestros en el hospital le decíamos, buenísimo, ya le hice el diagnóstico, y a veces era un cáncer. Y él nos hacía reflexionar y decía, bueno, no es tan bueno, porque tiene un tumor. No digo que sea todo triste, pero la reflexión de que a veces el diagnóstico no se condice con el sufrimiento de quien tenemos o estamos aprendiendo. ¿Sí? Por supuesto, no usar un modelo hegemónico del sabelo todo. Van a notar que muchas veces estamos ante la presencia de una enfermedad rara, poco prevalente, y está el que nunca se calla y sigue hablando. Y decís, ¿cómo sabe esta enfermedad poco prevalente? Bueno, el modelo médico hegemónico es el que todo lo sabe. Y hoy en día siempre dice Joaquín en sus prácticas que esto no es una profesión que se pueda ejercer en soledad, porque se ha complejizado tanto, es tan completo lo que hay que estudiar, que siempre lo hacemos en grupo o con alguien más. Esa es la mejor forma de ejercer la medicina. No quiere decir que siempre tengamos que atender de a dos, pero cuando pensamos un caso complejo, siempre conviene hacerlo en equipo, de a pares. ¿Sí? Fíjense que nosotros no tenemos una asignatura que se llame semiología, pero en MIC 1 y en MIC 2, y algo ya tienen de tamizaje y de arte, vamos viendo cómo la semiología se entrelaza con la medicina interna. La semiología no es más que la aplicación de la adquisición a través de los sentidos, generalmente utilizamos casi todos, de los signos que tiene de los síntomas que tiene el paciente. El gusto ya no lo estaríamos utilizando en la semiología actual, pero sí nos basamos mucho en la observación, en la inspección, en la palpación, en la percusión y en la auscultación. Y no solamente significa hacer eso, sino tener una destreza, eso es un aprendizaje, lleva su tiempo. Herramienta de trabajo poderosa es la semiología, porque no solo nos va a dar un diagnóstico, sino nos permite orientar una terapéutica. Esto es un libro también de semiología que si después me hacen acordar yo se los voy a pasar. Por supuesto no se puede pasar por el campus porque no es legal, pero después me piden y yo se los paso, donde tiene algunas figuras que son interesantes, ¿sí? Como por ejemplo, empieza a tener importancia en la semiología no solo la maniobra, los viejos libros de semiología así nos enseñaban, sino cómo está el paciente. El paciente tiene que estar cómodo, tiene que haberse explicado la maniobra,
tiene que saber que es confidencial lo que vamos a hacer, ¿sí? Y si es adecuado, solicitar un acompañante. Esto es muy importante para los americanos, este libro es americano, ¿por qué? Porque mucha de la gente son migrantes, entonces necesitan traductores. Pero fíjense que es complejo tener un traductor en el contexto de una enfermedad que puede ser de una índole un poco no clara y el entrevistado puede no querer tener un interlocutor. Muchas veces el interlocutor lo poníamos en el motivo de consulta, aparte del paciente, es la hija, es el hijo, es la madre, es la esposa, que nos aporta datos que el paciente o la paciente no tenían en consideración. Pero fíjense nuevamente cómo nos basamos en esto de la semiología, en la inspección, en la palpación, ya vamos a aprender las maniobras, en la percusión, la auscultación. Y todos los días volvemos a repetirlo, porque aprendemos, ajustamos, ¿sí? Entonces la reexaminación, el reexamen clínico diario nos permite ir mejorando nuestras destrezas. Sobre todo porque evolutivamente un paciente que tiene una neumonía puede desarrollar un derrame pleural. Bueno, esto lo saben, lo volvemos a repetir. La semiología es la ciencia que estudia los signos y síntomas de las enfermedades y la semiotecnia es la técnica de la búsqueda del signo. A propósito de que no estoy aliado con la fotocopiadora de la esquina, hay un librito que no es muy amplio que se llama Baré Califano, que un poco es un libro de semiotecnia, que nos enseña las distintas maniobras. Muchas veces cuando estamos en el final o en el parcial nos dice, ¿cuál de todas las maniobras quiere que le haga? Porque para palpar un hígado hay muchas maniobras y en semiología en el libro van a ver. Y nosotros les decimos que es la maniobra que hayan aprendido, que les resulte práctica, fácil de realizar y sobre todo que les permita encontrar el signo que están buscando. Así que no hay que dominar todas las maniobras, pero la que hagan la tienen que saber hacer bien. El libro nos dice cómo, pero lo más importante es la destreza de cómo lo hacemos. Y eso lleva un entrenamiento que vamos a intentar en el laboratorio y en el campo clínico enseñar cómo se hace. ¿Sí? Por último, la clínica propedéutica es la enseñanza preparatoria destinada a reunir signos y síntomas que llevan a un diagnóstico. Pero eso es lo que hacemos en semiología. Somos recolectores de datos. Hay muchas veces en el laboratorio, dicen, che, no sé qué diagnóstico tiene. No, no, no. Todavía no llegamos al diagnóstico. Queremos que sean unos buenos recolectores de lo que le pasa al paciente, de lo que siente el paciente. Y eso es lo que tenemos que entrenar, el síntoma. Después le vamos a enseñar a ver cómo recolectamos el signo. ¿Sí? Volvemos a repetir, signo, lo que el examinador encuentra, y síntoma, lo que el paciente siente, dice. Desde ya que no sé si alguien me puede decir si el síntoma puede variar de uno al otro, ¿no? Por ejemplo, el dolor de pecho, ¿no? ¿Qué opinan de eso? El síntoma, es lo que el paciente dice. Pero yo ahí le puse que eso viene razonado por lo anímico, por lo social. Claro, es totalmente subjetivo. Y no te olvides que nosotros somos subjetivos, ahí opina la U. Nosotros somos subjetivos. Y en el medio de esas subjetividades no podemos, digamos, tener un error porque una cefalea con banderas rojas puede implicar algo que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces requiere preguntas abiertas, preguntas cerradas, intentar entender lo que el otro nos está diciendo, porque nosotros no tenemos la capacidad muchas veces de conocer la multiculturalidad, de ahí que ustedes tienen una asignatura que les enseñe un poco a comprender lo que el paciente quiere decir o que nosotros entendamos lo que nos está diciendo, ¿no? El ánimo, ¿eh? No es lo mismo estar con un dolor de cabeza un día de la semana en la facultad que estar el domingo, un día de lluvia, por la tarde. La percepción del dolor, el mismo dolor, puede ser totalmente distinta de acuerdo a las circunstancias. Y por supuesto lo económico, que también juega en la percepción del síntoma. Tiene complejidad, es difícil. Bueno, el examen físico acá decimos que lo realizamos por medio de los sentidos. Acá dice, ¿ha perdido vigencia? No. Y acuérdense que estamos en una circunstancia de crisis, donde la racionalización del pedido de los estudios complementarios depende de una correcta hipótesis. Innumerable cantidad de veces nosotros recibimos pacientes que dicen, me duele la cabeza, ¿me hace una resonancia? Y si lo que nosotros lo queremos ver no se ve en una resonancia y se ve mejor en una tomografía,
estamos en un problema. ¿Qué le pedimos? ¿Tomografía o resonancia? Bueno, la pregunta es anterior. ¿Qué es lo que vos pensás que tiene? ¿Una malformación arteriovenosa? ¿Pensás que tiene una cerebritis autoinmune? Todo eso, cada estudio va a dar un rendimiento. Pero no es el estudio que le voy a pedir, sino qué pienso que tiene y qué es lo que le voy a ir a buscar. Por eso no perdió vigencia esto de la historia y el examen físico. Por supuesto que es contracultural. Alguien que viene a tu consultorio y decís, quiero charlar con usted a ver qué le pasa, y no le pedís rápido una resonancia, puede traernos un problema. Por supuesto, no en un caso de una emergencia, le estoy diciendo. Y uno tiene que hacer entender que para pedir el estudio adecuado tenemos que saber qué es lo que le pasa. Y desde ya fortalece la relación médico-paciente. ¿Sí? Está demostrado que en personas jóvenes a veces algunas maniobras semiológicas no aportan. Si alguien viene, una persona joven, a la consulta y te dice que está viendo bien, ningún problema, y uno le revisa un fondo de ojo, probablemente desde el punto de vista del hallazgo clínico no aporte mucho, pero construye la relación médico-paciente. ¿Sí? Entonces, ese vínculo es lo que nos va a permitir abrir una historia que sea contada y fortalecer la empatía. Bueno, una vez que pasamos al examen físico, pasamos a lo que siempre les vamos a decir. Che, ¿qué te parece este señor que tiene una neumonía? ¿Qué examen físico esperás encontrar? Entonces uno se atolondra y dice, a la auscultación siempre en semiología es así, en clínica. Primero, ¿qué ves a la inspección en un paciente con neumonía? Después, ¿qué esperás encontrar a la palpación? ¿Qué a la percusión? Y finalmente a la auscultación. Ustedes saben que este orden siempre es un dogma en semiología, menos en qué órgano, que se rompe este orden. ¿Se acuerdan? O si no se los digo. En el abdomen, perfecto. Abdomen. Digestivo, exacto. La percusión, digamos, antes de la auscultación, pueden modificar los ruidos. Entonces ahí se modifica un poco el orden que siempre intentamos que se cumpla. Fíjense acá que alguien viene con un problema y la importancia, ya lo ha explicado muchas veces Joaquín, y lo hemos visto en diferentes asignaturas, que tardamos, ¿saben cuánto tardamos en interrumpir un paciente? Ya se los dijo Joaquín la clase pasada, ¿no? Digamos, cuando estamos entrevistando, ¿cuánto tardamos en que el paciente, digamos, 8 segundos? Más o menos, 18. En menos de 18 segundos nosotros tenemos que intervenir. Y eso está mal porque evita el relato ordenado. Desde ya que aceptemos que cuando estamos en una urgencia eso se modifica. Pero cuando estamos en una entrevista, por ejemplo, estemos en el CAPS, en el SEMA o en el hospital, intentamos dejar que el paciente haga su trabajo, es decir, que nos diga. Yo siempre digo que cuando el paciente te viene a contar qué tiene, pues si le tapas la boca, sí, no te voy a escuchar, no te voy a escuchar, porque si uno lo deja hablar, 50-80% de las veces en la enfermedad actual tenemos armado la historia clínica y tenemos casi siempre un diagnóstico, solo con la enfermedad actual. El examen físico ni lo tocamos todavía. Por consiguiente, salvo que le tapemos la boca, muchas veces, dejando hablar al paciente, tenemos el diagnóstico. Y fíjense que hay algunas intervenciones, dígame acerca un poquitito más de lo que le anda pasado. A sentir con la cabeza, siempre mirar a los ojos de quien está hablando, nunca a la compu ni nunca al celular, ¿sí? Intentar evitar que nos interrumpan. Y por supuesto anotar, ustedes van a ver que cuando estén en el hospital, por ejemplo, la gran dificultad de escuchar todo lo que le pasa y no interrumpir la relación mientras que anotamos. Bueno, eso requiere un entrenamiento y van a ver que después van a ser capaces de escuchar e ir después a hacer un resumen cuando salen al pasillo. Nadie puede decir que no les decimos la cronología de las molestias. Cada vez que incluyan un síntoma o un signo en la enfermedad actual, tiene que ir acompañado desde hace cuándo. No puede aparecer un vómito y estar ahí, ¿qué le pasó? No, ¿hace cuánto? Porque eso nos explica qué tipo de enfermedad estemos sospechando. Siempre digo, si alguien viene con 2 meses de tos, fiebre y expectoración verdosa, cuando alguien me dice, bueno, esta neumonía aguda de la comunidad, bueno, a ver, está diciéndote que tiene 3 meses, no puede ser una neumonía aguda. Por eso es tan importante la cronología de lo que es agudo, de lo que es crónico, ¿correcto? Bueno, acá simplemente las generalidades.
Nosotros vamos a ver que en la inspección vamos a ver la constitución en este estado, en este examen clínico general inicial, el estado de nutrición, el color del paciente, el estado de la piel. No le tengan miedo a la piel, pidiendo permiso. Imagínense que ustedes pueden sacar una foto o pueden hacer un dibujo y después ir a verlo al libro. No, no hagan diagnóstico en las lesiones en piel cuando estén en los diferentes centros de salud. Hagan una descripción de la lesión elemental. ¿Es una úlcera? ¿Es una escama? ¿Es un nódulo? Jamás un diagnóstico. Después, cuando vamos a leerlo y vemos la distribución topográfica de la lesión, la relación con la luz solar, con una lesión traumática, podremos llegar al diagnóstico con un atlas de semiología dermatológica, ¿correcto? La distribución pilosa, la actitud, que es la posición de los diferentes segmentos del cuerpo en el espacio, y la marcha con la que ingresa. Todo eso es información valiosísima. Alguien decía que si alguien tiene una fascie amímica, sin expresión, entra bradicinético, lento y con un temblor de reposo en ambas manos, uno puede tener la presunción de que tiene un Parkinson o un síndrome parkinsoniano y después mejorar el examen físico. Pero que te esté hablando inexpresivamente es de un valor inestimable para el diagnóstico. Las faneras, cuando ustedes vean la piel, no se olviden de ver las uñas, no se olviden de ver las cejas, la barba, la disposición pilosa, si tiene una implantación baja del pelo, si tiene calvicie, si tiene una calvicie androgénica una mujer, porque todo esto nos va a enriquecer en el diagnóstico. Y ahí no cometan el error de querer hacer el diagnóstico. Simplemente estoy viendo una paciente femenina con una calvicie de tipo androgénico. Después al final vamos a ver cuál es el problema hormonal que tiene esta paciente, pero al principio queremos que recolecten datos, de eso se trata la impresión general. La inspección después hacerla por segmentos, decir, bueno, ya lo vimos y ahora vamos a ver en la cabeza, los miembros, vamos a ver el tórax, miembro superior, miembros inferiores, el tórax anterior, el tórax posterior, inspección segmentaria. Acá hay algo fundamental, que eso nos enseña. Cuando estén hablando con alguien, la motivación, el interés por escuchar. Y eso es percibido inmediatamente por quien está delante de ustedes. Están con un teléfono, expresiones de cansancio, todos estamos cansados, pero estamos adelante de una persona que está sufriendo, que tiene un problema, y esto requiere preparación y aprendizaje. Y la expresividad de lo que queremos decir, no solo con lo que hablamos, sino con lo que expresamos con la cara, es percibido por el paciente. ¿Sí? Dentro de poquito vamos a tener experiencias que tienen que ser gratificantes, algunas van a ser difíciles, pero casi nunca tenemos que generar daño en quien tenemos delante. ¿Sí? Y por supuesto, toda mirada del observador tiene un sesgo. Yo vi ayer un infarto, el que hoy viene con dolor de pecho tiene un infarto. Eso se llama sesgo heurístico. Acuérdense que no somos objetivos plenamente. Tienen que saber eso. Bueno, la palpación, fíjense como decíamos ahí, que la palpación, es unimanual, bimanual, ya vamos a ver las diferentes palpaciones en el laboratorio, vamos a ver la turgencia de los tegumentos, por supuesto si lo hacemos a través de los orificios se llama tacto, la palpación monomanual, bimanual, manos yuxtapuestas. No es la primera vez que a alguien le cuesta palpar en profundidad y dice, chau, yo no voy a poder, no puedo, no me llegan las manos. Entonces tenemos la posibilidad de hacer una palpación con manos yuxtapuestas que nos permite tener mayor presión a la palpación. ¿Sí? Y en la palpación, ¿qué es lo que vamos a buscar? Hay que saberlo, hay que integrarlo en nuestra cabeza y después sumarlo al diagnóstico. Es decir, ahora no solamente palpé el borde hepático endurecido, ¿qué significa que el borde hepático esté endurecido en la palpación? Bueno, José, viste que tiene hepatitis C, tiene un hígado aumentado de tamaño, con su borde romo y endurecido en forma pétrea. Eso tiene que integrar el conocimiento para saber las etiologías probables de un hígado endurecido en un paciente que tiene hepatitis. Por eso decimos que no solo es importante el entrenamiento de la destreza, sino la integración del conocimiento de lo que estamos haciendo. Y por supuesto en la palpación vamos a percibir vibración, como las vibraciones respiratorias en los síndromes de condensación, los latidos en la cara anterior y posterior del tórax y por supuesto los movimientos respiratorios.
Acá tenemos en el libro este de Baré Califano los diferentes tipos de palpación. A veces nos dicen cuál toman ustedes. No, no hay una palpación que para nosotros sea la prioritaria o mejor que otra, sino simplemente la que a ustedes les permita estar cómodos, hacerla de manera adecuada, porque tampoco yo sé hacer así. No, no, a ver, palpalo en el abdomen del paciente, que se haga bien la maniobra y después veremos cuál es el rendimiento o el rédito de cada una. Pero van a ver que algunas son fáciles de dominar, ¿no? Como la palpación bimanual, la maniobra de Matthew, que fíjense que juxtapone los dedos para tener una línea continua en el reborde hepático, ¿sí? Esa después la vamos a ir viendo en la segmentación que vamos a hacer en abdomen, respiratorio, cardiovascular, no se preocupen, simplemente para que vean una generalidad. Bueno, esto cuando lo empezamos a hacer la percusión, cuando lo empezamos a hacer en la sala, empieza a ser una cosa que es muy linda y todos lo empezamos a hacer y a todos nos empieza a doler el dedo porque empezamos a percutir en todos los lugares. Y van a ver qué interesante y la información, insisto. Uy, se escucha mate. Van a ver después que los 3 ruidos que nosotros esperamos encontrar cuando percutimos el cuerpo humano es timpanismo, que es ese tambor, la sonoridad, que percutimos en el aparato respiratorio, en el parénquima, y la matidez hepática. Esas son las 3 esenciales. Después podemos tener hipersonoridad, submatidez, pero las 3 que nosotros tenemos que localizar es el timpanismo del espacio de Traubé, de ese estómago lleno de aire antes del desayuno, la matidez hepática y la sonoridad del aparato respiratorio. Y después vamos a ir viendo cómo apoyamos el dedo, que requiere alguna competencia. Vuelta a lo mismo. Cuando yo percuto, se escucha en todo el aula. Y eso no es una cosa que sea importante, porque en realidad la percusión debe ser algo que en un aula silenciosa debe ser percibida por el que está examinando, no para que se escuche. Porque algunos que tienen los dedos más finitos van a ver cómo tenemos diferentes estrategias para que eso lo puedan hacer y sea algo que dé un dato importante para el diagnóstico. Percusión, con el dedo percutor y van a ver el dedo plexímetro o plexímetro, como dice ahí. ¿Sí? Normalmente hacemos la percusión dígito digital, con una mano interpuesta con un dedo interpuesto. Eso lo vamos a ir viendo, simplemente para que tengan en cuenta los 3 tipos de ruido. Que yo explique qué es una matidez, una sonoridad en la teoría, lo vamos a hacer en el laboratorio mañana y todas las semanas que siguen, porque esto es una maniobra que hacerla lleva tiempo y una vez que yo digo, me salió, aprendí, ¿y ahora qué? Bueno, ahora lo tenés que integrar sobre la hipótesis que estás pensando que tiene este paciente. Esto es lo lindo y maravilloso que tiene este tipo de actividad. En la ocultación, nosotros, como van a ver, utilizamos un estetoscopio. ¿Cuál tenemos que llevar? Bueno, recuerden que los primeros estetoscopios siempre se roban y se pierden, se extravían, así que no se preocupen en llevar estetoscopios caros, ¿sí? Sino estetoscopios que tengan, que ya tengan, que le puedan prestar, porque son muy caros los estetoscopios buenos y generalmente al principio que uno no tiene digamos, la costumbre de la auscultación, suelen dejar ahí, los dejan en la cama, arriba del paciente, en la consulta, y no están más. Así que tengan el estetoscopio que ustedes puedan conseguir. No es importante que sea el mejor, ¿correcto? ¿Sí? Pero lo que nosotros le sacamos mucho provecho al estetoscopio es que tenga diafragma y campana, porque cada uno aporta una mejor auscultación de sonidos agudos, el diafragma, y una mejor auscultación de sonidos graves como el R3, el tercer ruido, la campana. ¿Correcto? Siempre digo que cuando se acerca mi maestro, veo un paciente en ortopnea, edema en miembros inferiores, yugulares hasta el cuello, y dice, este tiene una insuficiencia cardíaca, de lejos. Entonces vos lo ves que se acerca, agarra la campana y la pone en el área mitral, y dice, R3. Dice, bueno, este es mago, ¿qué hace? ¿Magia? No, en la inspección detectó un paciente que tiene edad para hacer una insuficiencia cardíaca, lo vio con edemas, lo vio que no se puede acostar, que está semisentado, y yugulares ingurgitadas. Muchos de estos síntomas, perdón, de estos signos son patognomónicos de la insuficiencia cardíaca. Entonces solo él fue a escuchar el ruido que es muy específico de insuficiencia cardíaca. Antes lo catalogábamos de mago,
Hoy también sabemos que es un buen maestro, pero entendimos por qué reconoció un patrón e iba a buscar el signo más específico. No todo insuficiencia cardíaca tiene un R3, pero cuando aparece un R3 en pacientes que tienen esos signos, probablemente tenga una insuficiencia cardíaca. Bien, lleva tiempo y lleva práctica y, por supuesto, material de estudio previo, ¿sí? El examen físico y la anamnesis son más poderosos para establecer diagnóstico, pronóstico y terapéutica que los estudios complementarios. Yo casi diría que lo hagamos como una oración de inicio. El examen clínico, la historia clínica, tiene mucho más valor, mucho más potencia para hacer diagnóstico y terapéutica que los estudios complementarios. Entonces, afuera tienen un enorme desafío porque afuera es más importante el estudio complementario. Y para muchos de nuestros compañeros que trabajan en ambulatorio también. Razones a veces no son las que ustedes imaginan, pero es muy importante que sepan y no claudiquen en esto. Hagan gineco, hagan clínica, hagan cardio, hagan cirugía estética, hagan lo que hagan. Siempre una historia clínica adecuada y un examen físico es inexpugnable a cualquier dificultad que tengan, cualquiera, pero hay que hacerla con tiempo, con ganas, con prolijidad. Pero si hay un diagnóstico, el estudio complementario complementa. Cuando alguien dice, el otro día nos pasó, che, ¿viste el paciente? Tiene una lesión en el pie y seguramente debe ser una arteriopatía porque viste que el ecodoppler dio que podría tener un flujo monofásico. ¿Cómo el ecodoppler le digo? ¿Qué te contó al paciente? Si tenía obstrucción arterial o no. ¿Le duele cuando camina? ¿Claudica? ¿Cómo es el pulso? Porque si el estudio complementario se erró, no podemos tomar erradamente ese camino. Lo más firme es la hipótesis que uno maneja. Muchas veces nos pasa que un paciente está muy pálido, con disnea, taquicardia, hemoglobina normal. Llamamos al laboratorio, se hemos ido bárbaro. Sí, hubo un error en el laboratorio. Se traspapeló, probablemente errar. ¿Cómo puede decir eso? Sí, mirá, el examen físico me dice que el paciente tiene un síndrome anémico. No, pero nosotros no nos equivocamos. Perfecto, y sí, una anemia severa. Y muchas veces pasa. Entonces, siempre la base del estudio de una persona es examen físico, historia clínica, examen físico y luego la hipótesis. El complementario complementa. Cuando el estudio complementario es la hipótesis, estamos en un grave problema. Por supuesto, no se asusten de todo lo que hemos hablado hasta acá, porque esto requiere entrenamiento, se aprende, sí, se aprende y por supuesto se entrena. ¿Sí? Cuando hacemos un examen físico general, hacemos esto. Controlamos los signos vitales, esos famosos signos vitales. No, ¿qué te vas a asustar? Déjate en bromar. No. Van a ver qué lindo que es y por supuesto cuando empiezan a salir las maniobras decís, ¡apa! Sé auscultar, por supuesto. Lo que usamos después, entrenamos la parte de la acústica, entrenamos la palpación, entrenamos la percusión. Y esto que parece que es una soncera, los signos vitales. El otro día decíamos, che, si tenemos un paciente con anemia crónica, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Probablemente normal, porque está compensado. Y si tuvo una pérdida aguda de sangre, probablemente esté taquicárdico. Fíjense cómo los signos vitales nos permiten andamiar lo que estamos pensando del paciente. ¿Sí? Hay pacientes que entran, hoy teníamos un paciente con una hemoglobina de 3. 3 de hemoglobina, ¿sí? Escucharon bien. 3 de hemoglobina y no estaba taquicárdico. ¿Quién se atreve a decir que esa anemia podría ser aguda? Si uno bruscamente de 13 de hemoglobina baja a 3, se choca. Uno puede tolerar 3 de hemoglobina porque esto es definitivamente crónico. ¿Se entiende por qué empieza a ser importante leer esos signos vitales desde el punto de vista de mi hipótesis? La presión arterial, la frecuencia ventilatoria, la frecuencia cardíaca, por supuesto la toma de temperatura. Ese estado de conciencia, donde yo siempre insisto mucho en dos cosas básicas que comprendan. Cuando vean el estado de conciencia, piensen, contenido, corteza cerebral. Para que yo tenga confusión, tiene que haber algo difuso que afecte la corteza. Y nivel de conciencia, que mide Glasgow, es esto. El tamaño siempre marca el tronco cerebral. Entonces, cuando se afecta el tronco, se afecta el sistema reticulado activador ascendente. Y cuando se afecta el contenido, que nos da confusión, tiene que haber algo que difusamente afecte ambas cortezas. ¿No?
Entonces, cuando yo digo, che, el paciente está confuso. Bueno, el ACV, no, el ACV es algo puntual. No tiene que decir algo que afecte difusamente la corteza. Por eso siempre decimos, el alcoholismo, las drogas, las encefalopatías metabólicas pueden dar confusión. Difícilmente un ACV, que es algo puntual. La actitud, si entramos y el paciente está sentado, nos ha pasado muchas veces, digo, che, ¿qué te está diciendo el paciente? El paciente está sentado, inclinado hacia adelante con una almohada, nos está diciendo que está en plegaria maometana. Esa posición suele indicar que el paciente puede tener un proceso pancreático. ¿Sí? Entonces, simplemente al entrar a la sala, muchas veces vemos que el individuo está arriba de la cama y tiene una pierna colgando hacia un lado. ¿Qué te está diciendo el paciente? No puede subir el miembro inferior a la cama hacia un lado porque tiene una isquemia crítica. Entonces, vos ya cuando entras lo ves durmiendo y decís, ¿cómo durmió usted? Levante el pie arriba de la cama. No puedo, me duele. Isquemia crítica en el miembro inferior. Fíjense esa actitud, esa postura, cómo nos habla del diagnóstico. Por supuesto, el hábito nos va a decir si es un brevilíneo, longilíneo, normolíneo, es decir, un delgado, un obeso. Las facies, no nos vamos a meter mucho, pero se van a cansar de ver facies en el argente que nunca se van a olvidar y van a ver como cuando van al mercado o a la roticería empiezan a hacer diagnósticos de la fascia que les muestra el libro. El estado de nutrición y por último el de hidratación. Acá vemos como a veces los signos vitales son tan básicos que nos dice claramente si el paciente está bien o está mal simplemente con los signos vitales y saber si está confuso o no. Y un abordaje inicial que es vía aérea permeable, cómo está la respiración y cómo está la circulación. Una evaluación básica. Esta después va a quedar grabada. Y el Glasgow, esto que fue, digamos, generado por enfermeras de Glasgow para pacientes politraumatizados, pero que son útiles cuando nosotros dejamos un paciente en la sala y decimos, che, está con un Glasgow de 15 en 15 y a la noche lo vamos a evaluar y deterioró su nivel de conciencia. Entonces, bueno, puede decir, ¿cómo estaba la mañana? Estaba bárbaro. No, ¿qué Glasgow tenía? Ah, perdón, 15 en 15. Bueno, ahora está con 13 en 15. ¿Se entiende? Cómo nuestro diálogo tiene que ser con, digamos, precisión académica y con lenguaje médico, porque estamos transmitiendo información que tiene que ser muy precisa. Y en semiología clínica, nosotros medimos. Todo intentamos medirlo. Algunas cosas no podemos. Bueno, esta es una forma simplemente de algunas paramédicos que en base a la presión, a la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la temperatura y el Glasgow nos dice si el paciente está en riesgo de vida y debe ser trasladado. Esto es muy utilizado por los paramédicos americanos, ¿no? Nosotros generalmente en la ambulancia van médicos, pero a veces alguna evaluación práctica nos puede mancomunar en comprender que el paciente está inestable o estable y la decisión a tomar. Bueno, acá tienen la actitud. Fíjense que siempre decimos lo mismo, esta es una actitud en plegaria maometana y se ve generalmente lesiones del páncreas con afectación del plexo. Entonces intenta, estando para adelante, calmar el dolor. Y esto se ve en la sala y a veces no se anota como un dato. Y esto es un dato que hay que evaluar. ¿Sí? La ortopnea, ustedes saben que la ortopnea es generalmente la insuficiencia cardíaca es obligada y la ortopnea que está en el EPOC es preferencial. ¿Qué significa eso cuando dice el libro obligado preferencial? ¿Saben? Ortopnea es descansar en forma semisentada, ¿no? Y a medida que empeora la insuficiencia cardíaca va aumentando el número de almohadones. Eso tiene que figurar en la enfermedad actual. Durmiendo hace un mes con un almohadón, en los últimos días necesitó estar casi sentado para descansar, porque cuando le sacan la almohada tiene que sentarse porque no puede dormir. Es una ortopnea, pero obligada. Si ustedes le dicen al señor en la guardia, le voy a sacar las almohadas, acuéstese, rápidamente se vuelve a sentar. Mientras que el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva, prefiere sentarse, pero si ustedes lo acuestan, tolera el decúbito. Por eso se diferencia una ortopnea obligada a una ortopnea preferencial. Fíjense cómo pequeñas cosas pueden hacer el diagnóstico diferencial, porque acuérdense que cuando uno cumple años, 50, 60, 70, empieza a ser enfermedades asociadas. Y un EPOC tabaquista tiene todo el derecho a tener
enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende? Uy, qué complejo. ¿Y cómo hago? Bueno, no les pedimos por ahora diagnóstico, simplemente que me diga si el señor tiene una ortopnea obligada o preferencial. Si vos le sacás los almohadones y se puede acostar. Fíjese qué importante, porque ahora nos vamos a convertir en recolectores de datos. Eso hacemos en semiología. Vamos a encontrar signos a partir de los síntomas y recolectarlos para armar un síndrome. Hasta acá vamos con alguna duda, algo que quieran preguntar. Es mucho. Acuérdense que estamos en una inspección general, estamos haciendo un pantallazo de todo, así que no se asusten. Las maniobras las vamos a ir haciendo en todos los laboratorios, tranquilos. Esto nos pasó hace poquito en el hospital, que pasamos a ver un señor que no era un bebé, nosotros atendemos pacientes adultos, pero el paciente estaba en esa posición. Entonces parecía que estaba a los gritos diciéndonos que estaba en una posición de gatillo de fusil. Y eso nos está diciendo que, salvo algunas excepciones, tengo un proceso donde, porque no sé si ven que está haciendo una hiperextensión y flexionando las piernas en decúbito lateral. ¿Qué nos está diciendo que está afectado eso? ¿Saben? ¿No? A ver, ¿alguien se anima? Meningio. ¿El? Síndrome meningio. Claro, el síndrome meningio. El síndrome meningio. Entonces, fíjense qué interesante lo que vos pones, síndrome meningio, claramente, que si uno no hace el diagnóstico y el señor está ahí, no hay estudio complementario y decís, bueno, pero la PL, sí, pero sin hipótesis no hay PL. Entonces vos decís, si le duele algo a la cabeza, tomografía, no, resonancia. Si uno toma un camino inadecuado, claramente, entonces vos decís, no, yo reconozco que este es un decúbito en posición en gatillo de fusil. Aumento y dirijo mi examen físico neurológico a ver si tiene rigidez de nuca, Kearney, Brusicki, le sacudo la cabeza y voy a ver que está embarado, y ahí empiezo a pensar. Pero fíjense cómo la posición nos aporta muchísimo al diagnóstico. Y esto pasa. Tenía pacientes con gatillo de fusil que cuando nos acercamos le digo, ¿y qué te dice la posición? Es la meninge. Entonces, el decúbito aporta al diagnóstico. O, por supuesto, que si entra un señor a hacerse un examen periódico de salud, va a tener un decúbito indiferente y se terminó. Bueno, el hábito, téngalo siempre en consideración. Y la fase yo no los quería atolondrar, pero siempre que ven una fase que les llame la atención, insisto, no diagnóstico, ¿qué te llama la atención? Bueno, en la primera que estoy viendo veo que los ojos están como hacia afuera, ¿cómo se llama eso? Proptosis. Incluso estoy viendo que el limbo de la esclera está descubierto. Ustedes fíjense que es una persona asustada y eso, recuerden que el párpado siempre cubre el tercio superior del iris. Que esté descubierto y que se pueda ver la parte blanca escleral, indica que eso tiene un hipertono simpático. Hacemos la descripción de lo que estamos viendo. Después que vos terminaste y te lo acordaste, vas al libro y lees qué diagnóstico tienes. ¿Entiende? Me llama la atención esta señora que tiene muy rubicundo sus regiones malares, que está muy rubicunda. Uno puede estar colorado porque pues se asustó, porque tiene un eritema púdico, porque pasó vergüenza, o puede estar enrojecida la piel, ¿por qué? ¿No? ¿Qué nos puede poner? Eritema púdico, de vergüenza, estuvimos tomando sol ayer y vino así, o acuérdense que una de las cosas, el alcoholismo perfecto, la rosácea, y otra de las cosas es que en realidad los vasos sanguíneos tengan mucha cantidad de glóbulos rojos, poliglobulia. Es una de las cosas que da ese eritema facial, se llama pletórico, el eritema facial que se ve en el Cushing. Bueno, el estado de hidratación, para ver que si una persona está hidratada o no, recuerden que es importante los signos vitales, donde cómo va a estar la presión si alguien está deshidratado. Pensemos en un anciano más que en un maratonista que no tomó agua. ¿Cómo va a estar la presión? Baja, entonces empiezo a armar, está hipotenso. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca de este abuelito que está deshidratado? Empiezo a pensar y le voy a ver las mucosas. Tiene la mucosa como una lengua de gato, loro, seca. Pero yo les decía el otro día,
Sí, pero resulta que tiene una obstrucción nasal y tiene una sinusitis. Yo cuando duermo con la nariz tapada también se me seca la boca. Y me mataste, yo otro signo no conozco. Bueno, la riqueza de cada síndrome que yo tenga, de encontrar varios signos, síntomas que refieran hidratación, nos hace más completo el diagnóstico posible. Entonces yo digo, no, no solo la boca tiene que estar seca, sino también tiene que estar hipotenso y también taquicárdico. Bien. Y cuando toco el pliegue de la mano, tiene que quedar un pliegue cuando suelto. Pero recuerden que a partir de los 50 es muy frecuente que a nosotros se nos quede un poco plegado. Entonces pasamos a la región infraclavicular para buscar el pliegue. Muy bien, ¿por qué me adelanto? Se dijo muy bien de la fuente pliegue infraclavicular. Perdón, muy bien, muy bien. Y otra cosa que tiene muchísima, muchísima sensibilidad es el hundimiento de los globos oculares. Y después, acuérdense que las personas normalmente cuando no tienen una buena hidratación dejan de sudar y los niños tienen la famosa lágrima de cocodrilo, no tienen lágrimas y lloran. Entonces, fíjense que para hidratación todos decimos boca seca, no, taquicardia, hipotenso, pliegue, hundimiento del globo ocular, falta de lágrimas en el bebé, por supuesto, y si yo te digo, y sí, desde ayer está así, el señor está confuso, vive solo, y ahí ese es el diagnóstico, la enfermedad actual, porque vino la vecina del señor que había estado confuso toda la tarde y probablemente no bebió agua. Después tiene la causa. Pero el examen físico viene mucho más sencillo si yo armo esto antes con la vecina del señor que está confuso ayer y vive solo en la casa. ¿Se entiende? Bueno, no se enloquezcan que ya vamos terminando, ¿eh? El índice de masa corporal es porque cuando nosotros referimos, che, está un poco flaco, está un poco gordo, nosotros tenemos que medirlo. Y lo medimos a través del índice de masa corporal, que es altura por sobrepeso al cuadrado. Entonces, nosotros en base a ese índice, lo que intentamos rápidamente comprender si el señor tiene una desnutrición severa o está con una obesidad mórbida. Pero como no podemos decir está muy, muy gordo o muy, muy flaco, tenemos que, digamos, cuando hacemos la extrapolación y le estamos contando a alguien en el pasaje de sala y tiene un IMC de 17, tiene un IMC de más de 40. Entonces hacemos una transmisión adecuada del dato que queremos hablar. Perdón, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Decir algo? Ya vamos terminando. Escúchenme, esto es por lo cual van a estar frente a algunas lesiones que tienen que tener un poco digamos, de práctica. Ustedes van a ver, y esto no hay una clase de dermatología y no está la cátedra, que por otra parte no creo que sirva de mucho. A nosotros en 6 meses nos explicaban todo esto y por supuesto era memoria y aprendimos que las lesiones cutáneas las aprendimos cuando las vimos. Nosotros les vamos a mandar algunas lesiones cutáneas para que trabajen por el campus, ya van a ver, pero reconocer cuáles son las lesiones primarias. Siempre cuando estén ante una lesión, intenten pensar qué lesión primaria, porque si yo vengo con una costra, con una cáscara, que le decimos costra, pero ¿qué tenías antes de que aparezca esto que tenés en la piel que tal parece una costra? Y yo tenía como una bolsita de agua. Eso es lo importante. La costra es una lesión secundaria, la ampolla es una lesión primaria. Y para pensar en el diagnóstico tenemos que pensar en las lesiones primarias como la mácula, ya no más mancha, mácula, cambio de coloración sin relieve, pápula, esta sí tiene relieve, la placa, que es un poco más grande, nódulo, y después las colecciones de agua líquidas pequeñitas, la vesícula, la ampolla, el quiste y la pústula. En la visión de las lesiones que veamos en el hospital, che, ¿qué es esta mancha? Bueno, no, ¿qué es esta mácula? Y lo otro, que no tengan miedo, perfecto. ¿Dónde está? En el dorso, en el rostro. Es muy prevalente en las lesiones en las personas de edad y de piel blanca, los tumores que no comprometen la vida, los vasos celulares y espinocelulares en la zona de exposición solar, háblese de las regiones temporales, de la región nasal, muy frecuente. Y son esas famosas cascaritas, esas costras que se las sacan y se vuelven a formar. Y hay gente que tiene esas lesiones y las atribuye al trauma de los anteojos. Bueno, hay que prestarle atención
porque en un lugar como el nuestro, donde tenemos una exposición solar, bueno, 2 meses al año, son frecuentes las lesiones primarias neoplásicas, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos lesiones primarias y lesiones secundarias, esas léanlas en el Argente. Vamos primero con la inspección general. Bueno, y esta era una introducción al examen físico general. En realidad, les dimos como si fuera un pantallazo de todo en una clase, así que sin susto, pero a partir de mañana en el laboratorio comenzamos a usar las manos y a examinar. Nosotros siempre decimos que si alguien puede y quiere, jamás pero siempre con una remera, una camisa finita, podamos ajustarnos entre nosotros, palparnos entre nosotros la región cervical, poder ver cómo es un examen físico normal del aparato respiratorio o cardiovascular y entre nosotros poder hacer una clínica de normalidad. Ya a diferencia del año pasado, este año vamos a tener campo, donde también va a ser muy útil el tipo de trabajo que vamos a realizar. Así que bueno, no sé si queda alguna duda, alguna inquietud, esto va a estar grabado, paciencia, 24, 48, 72 horas ya lo vamos a subir para que lo vean los compañeros que fueron a Sana.